Dios habla hoy a tu vida, un programa de la Iglesia Cristiana Interdenominacional Presbiterio Colima, Michoacán. Sean todas y todos bienvenidos. ¡Comenzamos! Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Buenas tardes, hermanos y amigos que nos ven a través de la página de Facebook y del canal de YouTube del Presbiterio Colima, Michoacán. Sean bienvenidos una vez más a su programa, Dios habla hoy a tu vida. Recordamos que durante este mes de septiembre hemos estado considerando el tema general, Yo soy la vid, con fundamento en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versos 1 y 5. Esta semana estamos considerando el tema permaneciendo en la vid. Para ello se encuentra con nosotros nuevamente el pastor presbiterial Noé Díaz Alfaro, a quien damos una cordial bienvenida y además suplicamos que nos guíe en una oración por el programa de este día. Pastor Noé Díaz Alfaro, bienvenido. La paz de Dios, amados hermanos, nuevamente le damos gracias a Dios que nos permite estar con ustedes en su programa. Dios habla hoy a tu vida. Te agradezco, hermano Hernán, una vez más la invitación y deseo con todo mi corazón que el Señor te bendiga y que estas transmisiones sigan siendo de bendición, así como el programa mismo. Sean de bendición para cada uno de nuestros hermanos y amigos que tienen a bien escucharnos. Atendiendo a tu invitación, sin más, Hernán, me permito orar al Señor y poner en las manos de Dios este programa. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, te pedimos que tomes en tus manos este programa, esta transmisión, la vida de cada uno de aquellos que tienen a bien escucharnos y seguirnos a través de las redes. Y sobre todo, Señor, toma mi vida en tus manos para que las consideraciones y reflexiones que haremos sean, Señor, para tu gloria y bendición de nuestras almas. Señor Jesús, en tus manos estamos, Cristo eterno. Amén. Gracias, Pastor Noé. Bueno, pues le dejamos con este tema que será, lo creo, de grande edificación, permaneciendo en la vid. Dios le bendiga. Hernán, cómo no, con todo gusto atiendo tu solicitud y trataré de recapitular lo más posible lo que me has pedido para concluir este mes de septiembre con esta temática general, permanecer en la vid, y que tiene como base bíblica los primeros 17 versículos del capítulo 15 de Juan. Si no mal recuerdo, me preguntabas, Hernán, ¿qué les pasa a los que no permanecen en Cristo? Yo quiero pedirle a nuestros hermanos que para la reflexión que haremos en esta tarde, recordemos lo que se ha venido considerando desde el sábado 4, el 11, el 18, y eso nos permitirá comprender mejor lo que hoy, sábado 25 de septiembre 2021, comentaremos con la ayuda del Señor. ¿Qué les pasa a los que no permanecen en Cristo? Bueno, si tomamos como referencia, repito, el pasaje bíblico de Juan 15, del 1 al 17, tanto en Juan 15, 6 y después de manera complementaria, en Mateo 7, 21 al 23 y en el capítulo 25, verso 41 de Mateo, encontramos precisamente la respuesta. Dice
el versículo 6 de Juan 15, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué sucede si el creyente, simbolizado en ese pámpano o en esa rama que está adherido a la vid, se desconecta, se derrama o se desgaja, como quieran ustedes verlo? Sin duda, al igual, justamente, que una rama cualquiera, no solo de la vid, sino de cualquier árbol, se quita del tronco que le da vida y que le transmite todos los nutrientes para que hasta ese momento hubiera subsistido, y después se desgaja, se rompe, se quita, esa rama se marchita en primer lugar, se seca, y después, finalmente, no sirve más que para ser echada en el fuego, a manera de leña, y después, como carbón. Lo mismo sucede con el creyente, que viene a ser como pámpano. Si se desconecta de la vid que es Cristo, en primer lugar, se marchitará espiritualmente. Sentirá tristeza, un vacío que por más de que trate de llenarlo, de cubrirlo a través de otras fuentes, recursos o medios, no lo va a lograr. Expresiones de ese estado espiritual de tristeza, de debilidad y de flaqueza espiritual es que ese creyente, en primer lugar, no siente ánimo por buscar de Dios, por orar al Señor, por darle gracias, por buscar la comunión con los hermanos, por ir al templo, por citar tan solo algunas manifestaciones que se hacen patente en aquel pámpano que se desgaja de la vid que es Cristo. Es decir, en aquel creyente que pierde la comunión con el Señor. Pero el asunto no queda ahí, sino que siguiendo en ese proceso de debilidad, de flaqueza espiritual, si no hay una rectificación del creyente, muere espiritualmente. Es decir, pierde completamente la comunión con Dios, no porque Dios lo haya abandonado, no porque el Señor lo haya rechazado, sino porque el creyente deja de buscar del Señor, se aparta completamente de Cristo Jesús. Su espíritu está muerto. ¿Qué sucede? Bueno, así como el Señor lo refirió en el versículo 6 de Juan 15, llegará el tiempo. Si ese creyente no se arrepiente, no corrige y no se vuelve a Dios humillado en un verdadero arrepentimiento y cambio radical en su vida, esa muerte espiritual se puede convertir en una muerte eterna, en donde ya no habrá ninguna opción, ninguna alternativa de volver a buscar de Dios. El Señor Jesús, decía yo en Mateo 7, 21 al 23, Él claramente dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros.
Y entonces les declarará: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Allí está la sentencia divina a esa actitud de desplicencia, de resistencia y de rechazo, no solo a la obra del Espíritu Santo, sino al mismo Señor Jesucristo. Y esto se pagará muy caro. Las consecuencias trágicas, no solo para esta vida, sino aún para la eternidad. Por ello, aunque en otro contexto, pero finalmente la consecuencia final es la misma. En el capítulo 25, versículo 41 de Mateo dice el Señor: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así que, estimado hermano Hernán, queridos hermanos, ¿qué sucede con aquellos que no permanecen en la vid que es Cristo? Un debilitamiento espiritual, muerte espiritual y muerte eterna, tal como lo sentencia el mismo Señor Jesucristo. ¿En dónde se pagará esa sentencia eterna? En el lago de fuego y azufre, preparado para el diablo y sus ángeles, y para todos aquellos que resistieron y rechazaron permanentemente la obra del Espíritu Santo, que no reconocieron a Jesucristo como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, que nunca se convirtieron a Él y consecuentemente murieron en sus delitos y pecados. ¿Cómo permanecer en el Señor para no sufrir esas consecuencias? Bueno, vuelvo a retomar el pasaje bíblico base de la temática general de este mes. El Divino Maestro, en el mismo capítulo 15, pero ahora en los versículos 7 al 10, no sin antes referirme al versículo 4, cuando el Señor Jesús claramente dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Es una orden, permaneced en mí, pero cuando se incumple ese mandato, vienen las consecuencias que ya mencioné hace un momento. Versículo 7, a propósito del asunto que me pedías que comentara, Hernán: ¿cómo permanecer en la vid o en Cristo? Dice el verso 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Después, en los versículos 9 y 10, pero me limito a considerar el 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dicho de otra forma, para responder de manera muy concreta a la pregunta, ¿cómo permanecer en Él? Pues permaneciendo en su palabra, en sus mandamientos, mediante la obediencia y la aplicación a nuestra vida. ¿Cómo permanecer en Cristo? Permaneciendo en su palabra. ¿Cómo permanecer en su palabra y en sus mandamientos? Mediante la obediencia, mediante la aplicación en nuestro diario vivir de esa enseñanza, de esa doctrina, de ese precepto, de ese mandamiento, de todo lo que el Señor nos habló. En la medida en que nosotros permanezcamos en esa palabra, en esos mandamientos, a través de la obediencia, estaremos permaneciendo en Cristo, que es la vid. Y de esa manera nos conectaremos con el Señor, y el Señor no solo estará con nosotros y en nosotros por su Espíritu, sino que nos dará vida, fortaleza y poder para que de esa manera nosotros, como lo hemos considerado en los sábados anteriores, no solo demos fruto, sino mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Así que no basta creer,
que por el hecho de decirnos cristianos o de pertenecer a una determinada denominación cristiana evangélica, pensemos que por ese solo hecho estamos permaneciendo en Cristo. No pensemos que por el hecho de ir a la iglesia los domingos o algún otro día de la semana, que en automático eso nos hace permanecer en Cristo. El Señor es muy claro. Si mis palabras permanecen en vosotros, dijo el Señor, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Cómo es posible esto? Mediante la permanencia en su palabra. ¿Cómo podemos permanecer en su palabra? Mediante la obediencia a sus preceptos, estatutos y mandamientos. Así que eso es lo que realmente nos permitirá estar en conexión con el Señor y consecuentemente adheridos permanentemente a la vid mediante la obediencia. Si nosotros vamos al templo, si nosotros nos decimos cristianos evangélicos, pero vivimos a nuestra manera, haciendo a un lado los preceptos, estatutos y mandamientos del Señor Jesús, de nada nos sirve, de nada nos vale. Por eso el Señor nos advierte, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está la clave, para permanecer en Cristo. ¿Cuál es la bendición de permanecer en Él? Bueno, es algo maravilloso. En primer lugar, dice el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Más claro, no es posible. Si nosotros permanecemos en Cristo mediante la obediencia a su palabra y a sus mandamientos, el Señor no solo nos va a escuchar, sino también nos va a responder. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Por supuesto que ese todo, pedid todo lo que queráis y os será hecho, ese todo debe ser consecuente con la voluntad de Dios. Y Dios sabe si ese todo es para nuestro bien, presente y futuro. Ese todo debe pedirse con fe al Padre en el nombre del Señor Jesús, creyendo que verdaderamente lo recibiremos. Y si nosotros pedimos de esa manera, teniendo como marco y sustento de nuestra petición la obediencia a los mandamientos del Señor y nuestra permanencia, nuestra conexión, nuestra comunión con Él, entonces, no lo digo yo, lo dice el Señor, os será hecho todo lo que nosotros pidamos al Padre. En segundo lugar, el versículo 8 de este mismo capítulo 15 de Juan, dice el Señor Jesús que si nosotros esto hacemos, es decir, si permanecemos en Él mediante la obediencia a su palabra, Dios nuestro Padre será glorificado. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Luego entonces, entre otras bendiciones, no solo es que recibamos lo que pedimos, sino que además glorificamos a Dios y venimos a ser discípulos del Señor. Y no solo discípulos, sino también sus amigos. Allá en Juan 8:31 dijo el Señor que si nosotros permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Y eso es muy congruente con lo que dice aquí en Juan 15:9. Si nosotros permanecemos en Cristo y en su palabra, no solo glorificamos a Dios, sino que también venimos a ser
sus discípulos. Y más aún, sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, dice el Señor. Consecuentemente, amados hermanos, sabiendo el camino que nos lleva a esa comunión, a esa bendición, a ese honor de ser llamados discípulos y amigos del Señor Jesucristo, transitemos por esa senda, por ese camino llamado obediencia, y recibiremos estas y todas las bendiciones espirituales que Dios nos ha prometido en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Luego entonces vale la pena permanecer adheridos a la vid que es Cristo. Vale la pena permanecer en el Señor. Vale la pena permanecer en su palabra. Vale la pena obedecer sus preceptos y sus mandamientos. ¿Qué resultado trae consigo dar mucho fruto? Bueno, en primer lugar, además de lo que ya comentamos, dice los versículos 13 y 14, que si nosotros efectivamente pedimos a Dios en el nombre del Señor Jesús, recibiremos de Dios lo que pedimos. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Este es el resultado. El fruto que nosotros obtenemos de permanecer adheridos a la vid. Dice el Señor, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y por ello lo he dicho en los versículos 13 y 14 de Juan 14. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué resultado, qué bendición tan maravillosa trae consigo el dar fruto, mucho fruto, y que ese fruto permanezca? A más de esto, hay algo fundamental, que nosotros seguiremos siendo tratados por el Padre, que es el labrador, y Él seguirá podando en nosotros aquellas áreas o aristas que son necesarias su poda, para que de esa manera nosotros reverdezcamos, crezcamos y sigamos dando fruto, y mucho fruto. Hermanos y amigos, ¿qué podemos concluir de esto que hemos abordado? Ya lo decía yo en el transcurso, para no ser reiterativo a lo que ya se ha dicho en los sábados, 3 sábados previos de este mes de septiembre. Simplemente concluyo reiterando lo que dije hace un momento. Vale la pena creer en Cristo. Vale la pena vivir en Cristo. Vale la pena permanecer en Cristo. Sin Él, nada somos, y sin Él, nada podemos hacer. Esto nos debe quedar muy claro. No solo es necesario, importante, sino indispensable como cristianos e hijos de Dios, permanecer en Cristo, que es la vid. Y de esa manera nosotros, como pámpanos, estaremos en capacidad y en aptitud de dar fruto, y mucho fruto,
y que ese fruto permanezca para que de esa manera recibamos todas las bendiciones que el Señor ha prometido a los que le aman. Que las consideraciones y reflexiones que hemos abordado en estos 4 programas durante el mes de septiembre, con base en Juan 15 del 1 al 17, orienten nuestra vida y nos permitan rectificar lo que haya que rectificar, consolidar lo que haya que consolidar y seguir adelante en el nombre del Señor Jesús, dando mucho fruto hasta que Cristo venga por nosotros, para que en aquel día no lleguemos con nuestras gavillas vacías, sino llenas como una ofrenda, tributo de adoración y gratitud a aquel que se dio todo por nosotros en la cruz del Calvario, para que después de ver el fruto de la aflicción de su alma y quedar satisfecho, nosotros le adoremos, le bendigamos por toda la eternidad. Deseo que el Señor les bendiga y que estas sencillas pláticas que hemos abordado sean de bendición, orientación y guía para su vida. Recuerde, Dios habla hoy a su vida. Gracias, Pastor Noé. Interesante tema. Agradecemos el que haya compartido con nosotros estas palabras tan hermosas. Les suplico nos guíe en una oración por las necesidades de aquellos que hoy nos están acompañando en sus hogares a través de las redes sociales. Sí, Hernán, con todo gusto. Vamos a orar por los enfermos, no sin antes también dar gracias a Dios por este programa y por la bendición que Él nos ha dado de estar nuevamente con nuestros amigos en esta tarde. Padre, te agradecemos con todo nuestro corazón porque con estas sencillas reflexiones concluimos la temática general de este mes de septiembre. Gracias, Señor Jesús, por la participación que en su momento tuvo mi hermano José María Mendoza, mi hermano Jaime Maldonado. Gracias por sus vidas y por la enseñanza y consejo que a través de ellos tú nos diste. Te suplico, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo toque y quebrante el corazón de los oyentes, aun cuando no te conozcan, que por la obra de tu Espíritu y por el poder de tu palabra se vuelvan a ti y como aquellas ramas del olivo silvestre sean injertados también en el principal olivo. Oh Señor Dios del cielo y de la tierra, gloria sea a ti para siempre. En esta tarde ponemos en tus manos la vida de todos nuestros hermanos que están pasando por problemas, luchas y necesidades, por aquellos que están en un enfriamiento, en una debilidad o flaqueza espiritual con motivo de la pandemia o sin ella, por los templos cerrados o no cerrados, pero que han caído lamentablemente en un vacío espiritual que les impide levantarse para seguir adelante. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo sea con ellos, les fortalezca, les levante, les sustente y les dé fuerzas para seguir adelante. Que ninguno se debilite espiritualmente, que ninguno se apague, que ninguno muera espiritualmente, Señor Jesucristo. Que la vida que a través de tu Espíritu das a los que hemos creído en ti, Señor Jesucristo, vuelva a dar vida a esos huesos secos, porque solo tú eres el que da vida para gloria de tu nombre. Señor Jesús, a todos los enfermos que estén pasando por una situación difícil en este momento, te ruego que tú los ayudes, te ruego que tú los sanes, que tú les consueles y les confortes, y que tú, Señor Jesús, hagas patente tu poder y gloria en sus vidas. Aquellos hogares, aquellas familias
que han perdido, humanamente hablando, un ser querido, Señor, consuélalos, fortalécelos y permíteles seguir adelante en tu nombre precioso. Amén. Querido oyente y hermanos que están en sus hogares, agradecemos que haya estado con nosotros este día. Hemos llegado al final de este programa. Yo me despido de usted y también le dejo con nuestro hermano Noé Díaz Alfaro, a quien le agradecemos el que haya estado con nosotros hoy en este día, para que también igualmente él tenga la oportunidad de despedirse de cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Gracias, muchas gracias, hermanos amados. Hermano Hernán, gracias por la invitación. Que el Señor les bendiga a todos y que Dios nos guarde para llegar al antepenúltimo mes de este año de gracia 2021, al mes de octubre. La paz de Dios. Gracias por quedarte con nosotros. Te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.